Bienvenidos amigos, amigas, una vez más a participar juntos de esta audiencia general del Santo Padre, hoy desde el aula Pablo VI en el Vaticano. Ya está entrando el Santo Padre al aula Pablo VI, donde le esperan los peregrinos que participan de esta audiencia general. Como sabemos, en esta audiencia general el Santo Padre dirige una catequesis a todos los fieles de la Iglesia Católica que este año particularmente se está llevando adelante sobre el tema del año de la fe. Varias catequesis ya nos ha dirigido el Santo Padre sobre este tema, especialmente el miércoles pasado sobre los caminos de la fe, los caminos para encontrar la fe dentro de la Iglesia y qué es la fe. Estos son los temas que el Santo Padre ha tocado en estas catequesis con motivo del Año de la Fe. Ya tenemos las imágenes entonces desde el Vaticano, desde el aula Pablo VI, alrededor de unos 10.000 peregrinos están presentes aquí en el aula Pablo VI para participar de la audiencia general del Santo Padre. Como vemos aquí, más de 10.000 peregrinos presentes aquí en el aula Pablo VI. Señor esté con vosotros. De la primera carta de San Pablo apóstol a los Corintios. Hermanos, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, pero para aquellos que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sapienza de Dios, sabiduría de Dios. È più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Estamos escuchando el texto de 1 Corintios 1, 18. Folie pour les peuples païens, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, 1 Corintios 1, 23, 25. Et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole de Dieu. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. We preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente una necedad, para los gentiles una locura, pero para los llamados, a tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Estamos escuchando ahora esta misma lectura de 1 Corintios 1, 23, 25 en alemán. Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente una locura, pero para los llamados judíos o griegos, Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الأولى إلى كنيسة كورنثوس. También en árabe estamos escuchando la proclamación del texto de San Pablo a los Corintios. أما للمدعوين يهودا كانوا أم يونانيين فهو مسيح قدرة الله وحكمة الله لأن الحماقة من الله أكثر حكمة من الناس والضعف من الله أوفر قوة من الناس. كلمة الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los griegos, pero para los elegidos de Dios, tanto judíos como griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Oto Słowo Boże. Queridos hermanos y hermanas, avanzamos en este año de la fe llevando en nuestro corazón la esperanza de volver a descubrir cuánta alegría está en el creer y en el volver a encontrar el entusiasmo de comunicar a todos la verdad de la fe. Estas verdades no solamente son un simple mensaje sobre Dios o una información particular sobre Él, sino que en cambio expresan el acontecimiento del encuentro de Dios con los hombres, un encuentro salvífico y liberador que realiza las aspiraciones más profundas del hombre, sus anhelos de paz, de fraternidad y de amor. La fe lleva a descubrir que el encuentro de Dios valoriza, perfecciona y eleva cuanto hay de verdadero, de bueno y de bello en el hombre. Sucede de esta manera que mientras Dios se revela y se deja conocer, el hombre viene a saber quién es Dios y conociéndolo se descubre a sí mismo su propio origen, su propio destino, la grandeza y la dignidad de la vida humana. La fe permite un saber auténtico sobre Dios que involucra a toda la persona humana.
es un sapere, es decir, un conocer que dona un sabor a la vida, que da un sabor a la vida, que da un gusto nuevo al existir, una manera alegre de estar en el mundo. La fe se expresa en el don de sí mismo por los otros, en la fraternidad que nos hace solidarios, capaces de amar, venciendo la soledad que nos hace tristes. Este conocimiento de Dios a través de la fe no es por esto solamente algo intelectual, sino algo vital. Es el conocimiento de Dios amor gracias a su mismo amor. El amor de Dios puede hacer ver, abre los ojos, permite conocer toda la realidad más allá de las perspectivas angustiosas del individualismo y del subjetivismo que desorientan las conciencias. El conocimiento de Dios, por tanto, es una experiencia de fe e implica al mismo tiempo un camino intelectual y un camino moral. Tocados en la profundidad por la presencia del Espíritu de Jesús en nosotros, superamos los horizontes de nuestros egoísmos y nos abrimos a los verdaderos valores de la existencia. Hoy, en esta catequesis, quisiera detenerme sobre el carácter razonable de la fe en Dios. La tradición católica desde el inicio ha rechazado el así llamado fideísmo, que es la voluntad de creer contra la razón. Creo porque es absurdo, no es la fórmula que interprete la fe católica. Dios, de hecho, no es absurdo. En tal caso es más un misterio, y el misterio a su vez no es irracional, sino tiene un sentido, tiene mucho sentido de significado y de verdad. Si mirando el misterio la razón ve oscuro, no es porque en el misterio no haya luz, sino sobre todo porque hay demasiada luz. Así como cuando los ojos del hombre se dirigen directamente al sol para mirarlo, ven solo tinieblas. Pero ¿quién diría que el sol no tiene una luz o no es luminoso? Es más, es la fuente de la luz. La fe permite el mirar al sol, que es Dios, porque es acogida de su revelación en la historia y, por así decir, recibe verdaderamente toda la luminosidad del misterio de Dios, reconociendo el gran milagro. Dios se ha acercado al hombre, se ha ofrecido a su conocimiento, adaptándose a los límites creaturales de su razón. Al mismo tiempo, Dios con su gracia ilumina la razón, le abre horizontes nuevos, grandes e infinitos. Por esto, la fe constituye un estímulo para buscar siempre y para no detenerse nunca y nunca inquietarse o quedarse quieto en el descubrimiento de la verdad y de la realidad. Es falso aquel prejuicio de ciertos pensadores modernos según los cuales la razón humana vendría como bloqueada por los dogmas de la fe. Es exactamente lo contrario, como los grandes maestros de la tradición católica lo han demostrado. San Agustín, antes de su conversión, busca con tanta inquietud la verdad a través de todas las filosofías disponibles, encontrándolas todas con insatisfacción. Su fatiga en la búsqueda racional es para él una significativa pedagogía para el encuentro con la verdad de Cristo. Cuando dice comprende para creer y cree para comprender, es como si racontara su propia experiencia de vida. Inteligencia y fe ante la divina revelación no son extraños o antagonistas, sino que ambas son condiciones para comprender el sentido, para recibir el mensaje auténtico
poniéndose al lado del misterio. San Agustín, junto a tantos otros autores cristianos, es testimonio de una fe que se ejercita con la razón que piensa y que invita a pensar. Sobre esta huella, San Anselmo dirá en su Proslogion que la fe católica es fides queres intellectus, es decir, donde buscar la inteligencia es un acto interior al creer mismo. Será sobre todo Santo Tomás de Aquino, que es fuerte en esta tradición, quien nos confronta o se refronta con la razón de los filósofos, mostrando la gran vitalidad fecunda, racional, deriva del pensamiento humano al asumir los principios y las verdades de la fe cristiana. La fe católica, por tanto, es razonable y da confianza también a la razón humana. El Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Dei Filius, afirmó que la razón está en grado de conocer con certeza la existencia de Dios a través del camino de la creación, mientras a la fe solo pertenece la posibilidad de conocer fácilmente, con absoluta certeza y sin errores, las verdades que tienen que ver con Dios a la luz de la gracia. El conocimiento de la fe, además, no va contra la recta razón. El beato Papa Juan Pablo II, de hecho, en la encíclica Fides et Ratio, sintetiza de esta manera: la razón del hombre no se anula, no se debilita, dando un sí a los contenidos de fe. Estos son, de todas maneras, alcanzados por una opción libre y consciente. En el irresistible deseo de verdad, sola una relación armónica entre la fe y la razón es el camino justo que lleva a Dios y al pleno cumplimiento de sí. Esta doctrina se reconoce fácilmente en todo el Nuevo Testamento. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, sostiene, como hemos escuchado, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros, en cambio, anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Dios, de hecho, ha salvado el mundo no con un acto de potencia, sino mediante la humillación de su Hijo unigénito. Según los parámetros humanos, la insólita modalidad operada por Dios riñe con las exigencias de la sabiduría griega. Sin embargo, la cruz de Cristo tiene su razón, que San Pablo llama o logos tustaro, la palabra de la cruz. Aquí el término logos indica tanto la palabra como la razón, y se refiere a la palabra, y si se refiere a la palabra es porque expresa verbalmente aquello que la razón elabora. Por lo tanto, Pablo ve en la cruz no un acontecimiento irracional, sino un hecho salvífico que posee un propio carácter razonable, reconocible a la luz de la fe. Al mismo tiempo, él tiene una confianza tan grande en la razón humana que llega al punto de maravillarse por el hecho de que muchos, aún viendo las obras hechas por Dios, se obstinan en no creer en Él. Dice en la carta a los Romanos: de hecho, las perfecciones invisibles de Dios, es decir, su eterna potencia y divinidad, son contempladas y comprendidas por la creación del mundo a través de las obras por Él hechas.
También San Pedro exhorta a los cristianos de la diáspora a adorar al Señor Cristo en sus corazones, estando siempre listos a responder a quien les pida razón de la esperanza que están ustedes. En un clima de persecución y de fuerte exigencia de testimonio de la fe por parte de los creyentes, a ellos se les pide el saber justificar con motivaciones fundadas su adhesión a la palabra del Evangelio y de dar razón de nuestra esperanza. Sobre estas premisas acerca de la relación fecunda entre comprender y creer, se fundamenta también en la relación virtuosa entre la ciencia y la fe. La búsqueda científica lleva al conocimiento de la verdad o al conocimiento de verdades siempre nuevas sobre el hombre y sobre el cosmos. Lo vemos. El verdadero bien de la humanidad accesible en la fe abre el horizonte en el cual se debe mover su camino de descubrimiento. Por tanto, debemos animar, por ejemplo, las búsquedas que están al servicio de la vida y que miran a develar las enfermedades. Es muy importante que estas investigaciones que llevan a descubrir los secretos de nuestro planeta y del universo, con la conciencia, tengan la conciencia de que el hombre está al vértice de la creación, no para explotarlo y sin sentido, sino para custodiarla y hacerla más habitable. Así la fe que se vive realmente no entra en conflicto con la ciencia, sino que sobre todo coopera con ella, ofreciendo los criterios básicos para que promueva el bien de todos, pidiéndole de renunciar solo a aquellos tentativos que, oponiéndose al proyecto originario de Dios, pueden producir efectos que se devuelven contra el mismo hombre. También por esto es razonable creer, si la ciencia es una preciosa aliada de la fe para la comprensión del diseño de Dios del universo, la fe permite al progreso científico el poder realizarse siempre para el bien y para las verdades del hombre, permaneciendo fieles a este mismo designio. He aquí entonces por qué es decisivo para el hombre abrirse a la fe y conocer a Dios y su proyecto de salvación en Cristo Jesús. En el Evangelio se inaugura un nuevo humanismo, una auténtica gramática del hombre y de toda la realidad. Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la verdad de Dios y su sabiduría que rige el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, que por sí solo ha hecho cielo y tierra, puede donar, solo Él, el verdadero conocimiento de todo lo creado en la relación con Él. Confiamos entonces que nuestro compromiso en la evangelización ayude a volver a dar una nueva centralidad al Evangelio en la vida de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y oramos para que todos podamos volver a encontrar en Cristo el sentido de la existencia y el fundamento de la verdadera libertad. Sin Dios, de hecho, el hombre se pierde a sí mismo. El testimonio de cuantos nos han precedido y han dedicado su vida al Evangelio lo confirman por siempre. Es razonable creer. Está en juego nuestra existencia. Vale la pena de gastarse por Cristo. Solo Él apaga esos deseos de verdad y de bien radicados en el alma de cada hombre. Ahora, en el tiempo que pasa, y en el día sin fin de la eternidad feliz. Gracias.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française Querido Santo Padre, los peregrinos de lengua francesa le expriman su estima ils vous assurent de leur y prière le aseguran su oración por su persona y su ministerio como sucesor de Pedro. à la fin de cette audience. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre dará su bendición apostólica, que Él dirige a todas las personas que están presentes y especialmente a los seres queridos, familiares, enfermos, personas que están en pruebas difíciles, y bendecirá a muchos los objetos de piedad que han traído a esta audiencia general. Chers frères et sœurs, Hermanos y hermanas, la fe permite el conocimiento de Dios y transforma a toda la persona. Profundamente tocadas por la presencia del Espíritu de Jesús, nosotros logramos hacer desaparecer nuestros egoísmos para abrirnos a los valores de la existencia. Nuestro conocimiento de Dios dentro de la fe no se opone a nuestra razón. Dios no es absurdo, Él es un misterio. Y Él nos da sobreabundancia del sentido de la verdad y es la luz que ilumina la razón humana. La fe y la razón no se oponen ni se combaten entre ellas mismas. Ellas son las condiciones necesarias para comprender el sentido y el mensaje de la revelación divina. La búsqueda de la inteligencia de la fe es un acto interior de la fe. La relación armoniosa entre la fe y la razón es la vía justa que conduce al absoluto y a la realización del ser humano. En este sentido, la cruz de Cristo no es un acontecimiento irracional, sino una fe salvífica que se justifica por una nueva forma de racionalidad basada en la fe. El hombre está al centro de la creación, no para explotarla, sino para protegerla y hacerla habitable. Si la ciencia permite a la fe la comprensión del designio de Dios sobre el universo, la fe puede por su parte permitir a la ciencia el abrirse para el bien y la verdad del hombre. Sin Dios el hombre se pierde. Creer es razonable. Saludo con alegría a los peregrinos de lengua francesa, particularmente a los de la diócesis de Arras y de Autun, también a los focolares del Líbano. El Evangelio inaugura un nuevo humanismo y ofrece una auténtica gramática de la humanidad y de toda la realidad. Buena peregrinación para todos. Most Holy Father, the English-speaking visitors Ahora los peregrinos de lengua inglesa también presentan su saludo al Santo Padre, la estima por su persona y la oración por su ministerio como sucesor de Pedro. as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends Se recuerda que el Santo Padre entonará el Padre Nuestro en latín al final y dará su bendición apostólica que dirige a todos los seres a todas las personas queridas, especialmente a los enfermos, a quienes pasan por pruebas difíciles y a los niños.
Dear brothers and sisters, Hermanos, our hermanas, continuing catechesis en las of the catequesis old que tenemos en este año de la fe, nosotros consideramos as an lo encounter with the el splendor carácter of God's razonable de la truth. fe y Through encontramos faith we come to true knowledge en ella of el God esplendor de la and verdad de ourselves. Dios. A través de la To fe, learn to live nosotros wisely in podemos this llegar al life, conocimiento as de there is Dios a y de fullness of nosotros life mismos y and aprender happiness in the next. Faith and reason are meant to la work sabiduría together in de la vida opening y the del human mundo. mind to God's truth. Fe y By its razón nature, faith seeks understanding, pueden trabajar juntos as a man search for para abrir la knowledge, mente finds humana a la inspiration, verdad de Dios. guidance and fulfillment in the encounter with God's revealed word. Far from being in conflict, faith and science go hand in hand in the service of man's moral advancement. Lejos de entrar en conflicto, la fe y la ciencia pueden trabajar juntos en el servicio de la moral del hombre y en los avances de la sabiduría y de la creación. El mensaje del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ofrece un nuevo humanismo, una nueva gramática para poder entender el misterio del hombre y del universo. En este año de la fe, abramos nuestras mentes a la verdad de Dios. Y un saludo para todos los peregrinos de lengua inglesa, a los grupos de CAFOD que con gratitud cumple 15 años de una caridad muy activa en la Iglesia de Inglaterra y de Escocia. Invoco la bendición de Dios para todos. Gracias. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Ahora los peregrinos de lengua francesa, también de lengua alemana, también presentan su saludo al Santo Padre. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. El Santo Padre presenta también una breve catequesis a los peregrinos de lengua alemana, recordando que avanzamos en este año de la fe, llevando en el corazón la esperanza de redescubrir el gozo de creer y el entusiasmo de comunicar a todos la verdad de la fe. Esta conduce a descubrir que el encuentro con Dios valoriza, perfecciona y eleva lo que hay de verdadero, bueno y bello en el hombre. Nos permite conocer a Dios en el encuentro personal, pues Él se ha revelado a sí mismo y no se ha limitado a darnos una información sobre Él. De este modo, abre el corazón y la mente humana a horizontes nuevos, inconmensurables e infinitos. La fe no es ciega, trata de entender y demostrar que es razonable. Fe y razón se necesitan y complementan no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. El testimonio de quienes nos han precedido y han dedicado su vida al Evangelio siempre lo confirma. Es razonable creer. In der erbsündigen Beschaffenheit des Menschen, damit zur Gewissheit kommt
und damit er wirklich ihn in seiner Wahrheit erkennen kann, die Nachhilfe Gottes nötig ist, die uns durch den Glauben gibt. Jedenfalls stehen so auch Wissenschaft und Glaube nicht im Gegensatz zueinander, sondern sind aufeinander verwiesen. Wissenschaft erweitert die Vernunft, hilft uns, die Welt zu erkennen, zu verstehen. Aber der Glaube gibt uns die Maßstäbe der Menschlichkeit, des Menschseins, die Maßstäbe dafür, was dem Menschen gut ist und was in sich gut ist und so die Pathologien der Wissenschaft überwindet, die ihrerseits die Pathologien der Religion überwinden kann. Beide gehören zusammen als gemeinsamer Weg zum Licht Gottes, das er uns in der Offenbarung aufgetan hat. Von Herzen grüße ich alle Pilger Y un saludo a todos los peregrinos de lengua alemana. Wie gesagt, unserer Vernunft nicht entgegengesetzt, sie wartet darauf. Der Glaube helfe uns in Christus, den Sinn und die Fülle unseres Daseins und den Garant wahrer menschlicher Freiheit zu erkennen. Er ist Erfüllung unseres Strebens nach dem wahren. Un saludo a todos los peregrinos de lengua alemana, que el Señor los bendiga a todos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que, complacido, hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, avanzamos en este año de la fe, llevando en el corazón la esperanza de redescubrir el gozo de creer y el entusiasmo de comunicar a todos la verdad de la fe. Esta conduce a descubrir que el encuentro con Dios valoriza, perfecciona y eleva lo que hay de verdadero, bueno y bello en el hombre. Nos permite conocer a Dios en el encuentro personal, pues Él se ha revelado a sí mismo y no se ha limitado a darnos una información sobre Él. De este modo abre el corazón y la mente humana a horizontes nuevos, inconmensurables e infinitos. La fe no es ciega, trata de entender y demostrar que es razonable. Por eso es un impulso para la razón y la ciencia, porque abre sus ojos a una realidad más grande que permite conocer mejor el verdadero ser del hombre en su integridad. Fe y razón se necesitan y complementan, no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. El testimonio de quienes nos han precedido y han dedicado su vida al Evangelio siempre lo confirma. Es razonable creer. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a descubrir en Cristo el sentido de la existencia y el fundamento de la verdadera libertad. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, no irresistível deseo de verdade que tem o ser humano, a entrada justa a seguir para a sua plena satisfação no encontro com Deus, passa por uma relação harmoniosa entre fé e razão. Esta é capaz de conhecer com certeza a existência de Deus pela via da criação, mas sua fé pode conhecer com certeza absoluta e sem erro as verdades que dizem respeito a Deus. Não se trata aqui de meras informações, mas de verdades que nos falam do encontro com Deus como os homens. Por isso, o conhecimento de Deus é, antes de tudo, experiência de fé, mas não sem razão. Deus não é absurdo, embora seja sempre um mistério. O mistério não é irracional, mas superabundância de significado. Se a razão vê escuro ao fixar o mistério, não é por falta de luz, mas porque há demais. A fé católica é sensata e razoável e tem confiança na razão. Nesta linha de ideais, ela não está contra a ciência, antes coopera com ela, oferecendo critérios basilares para se promover o bem comum, pedindo-lhe apenas que renuncie às tentativas que, opondo-se ao projeto originário de Deus, possam gerar efeitos que se voltem contra o próprio homem. De coração, sobre todos os peregrinos da língua portuguesa, com destaque para os grupos de Aracruz, Aparecida de Goiânia e Palmas, confiando a suas famílias e comunidades à Virgem Maria e pedindo-lhe que nela se mantenha viva a luz de Deus. Sobre vós e vossos entes queridos, desce a minha bênção. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير والمحبة المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. عقلانية الإيمان بالله. إن الإيمان يحملنا إلى اكتشاف أن اللقاء مع الله يعزز كل ما هو حقيقي وخير وجميل في الإنسان، ويهذبه ويسمو به،
لأنه من خلال اللقاء مع الله يكتشف الإنسان نفسه. Estamos escuchando también una breve catequesis en lengua árabe que de un tiempo para acá, un mes para acá, también se introduce en las catequesis que dirige el Santo Padre al mundo entero. Estamos reflexionando en este día sobre el carácter razonable de la fe en Dios. Como decía el Santo Padre, la fe y la razón no se oponen, sino que caminan juntas en búsqueda de la verdad. La fe permite un saber auténtico sobre Dios que involucra toda la persona humana. Es un sapere, es decir, un conocimiento que da un sabor a la vida, un gusto nuevo por el existir, una manera alegre de estar en el mundo. La fe se expresa en el don de sí mismo por los otros, en la fraternidad que nos hace solidarios, capaces de amar, venciendo las soledades que nos hacen tristes. Este conocimiento de Dios a través de la fe no es, por tanto, solo intelectual, sino vital. Y el conocimiento de Dios, amor, gracias a su mismo amor. El amor de Dios puede hacer ver, abre los ojos, permite el conocimiento de toda la realidad, además de las perspectivas angustiosas del individualismo y del subjetivismo que desorientan las conciencias. Una bonita comparación que hizo el Papa en la catequesis de este día nos decía que si miramos al misterio, la razón a veces ve oscuro, pero no es porque en el misterio no haya luz, sino sobre todo porque hay demasiada luz en el misterio. Cuando nuestros ojos se dirigen, por ejemplo, al sol para mirarlo, ven solo tinieblas, pero no es porque no haya luz en el sol, sino porque hay demasiada luz que oscurece a veces nuestra visión. Y la fe permite precisamente poder mirar el sol, ese sol que es Dios, porque es acogida de su revelación en la historia y, podemos decir, recibe verdaderamente toda la luz del misterio de Dios, reconociendo el gran milagro, Dios que se acerca al hombre. Ahora, los peregrinos de lengua polaca también presentan su saludo al Santo Padre en esta audiencia general. Audiencia general que ha hablado, como estamos recordando, sobre el carácter razonable de la fe. Dios que con su gracia ilumina la razón, abre nuevos horizontes inconmensurables e infinitos. Por esto la fe constituye un estímulo para buscar siempre y para no detenerse nunca y nunca detenerse en el descubrimiento de la verdad y de la realidad. Es falso el prejuicio de ciertos pensadores modernos según los cuales la razón humana vendría bloqueada por los dogmas de la fe. Es verdaderamente exactamente lo contrario, como los grandes maestros de la tradición católica lo han demostrado. San Agustín, por ejemplo, que antes de su conversión buscaba con tanta inquietud la verdad a través de todas las filosofías disponibles, encontrándolas todas insuficientes para este fin. Su esfuerzo en esa búsqueda racional es para él una significativa pedagogía para el encuentro con la verdad de Cristo. Cuando dice comprende para creer y cree para comprender, es como si narrase su propia experiencia de vida. Inteligencia y fe delante de la revelación no son extrañas ni antagonistas, sino que ambas son condiciones necesarias para comprender el sentido, para recibir el mensaje auténtico.
acercándose al misterio de Dios. San Agustín, junto a otros autores cristianos, es testigo de una fe que se ejercita con la razón, que piensa e invita a pensar. Saludo a los polacos que vienen a esta audiencia. Les doy mi bienvenida a los participantes en la peregrinación nacional de los forestales polacos. Que su trabajo contribuya a la conservación de la belleza de la naturaleza. Saludo también a los grupos de diversos peregrinos provenientes del grupo de las escuelas Don Tisner de Torunio. Deseo a todos los peregrinos que la Beata Virgen María, cuya presentación en el templo hoy recordamos, sea para ustedes un modelo del abandono en Dios y del cumplimiento de su voluntad. Alabado sea Jesucristo. Un saludo en croato. Con alegría saludo a todos los peregrinos croatos, particularmente a los miembros de la Compañía Cultural Artística Ojica Tresnia, como también a todos los miembros de la Unión de la Sangre de Cristo. Cristo Rey, cuya venida en la fe y en la esperanza con alegría esperamos, bendiga y proteja a todas sus familias. Alabados sean Jesús y María. En lituano también el Papa saluda a los peregrinos de lengua lituana mientras escuchamos un canto en homenaje al Santo Padre. Transmisión del canal Cristovisión desde la Aula Pablo VI en la audiencia general del Santo Padre de todos los miércoles en las catequesis sobre el año de la fe, alrededor de unas 10.000 personas aquí presentes en el Aula Pablo VI. Saludo de corazón a los peregrinos de lengua de Lituania, particularmente al coro mixto Dermé de Sirvintai,
Les deseo que su visita orante a la ciudad de los apóstoles y de los mártires fortalezca sus pasos en el camino cotidiano de la fe. El Señor los bendiga, alabado sea Jesucristo. Finalmente, también un saludo en lengua eslovaca. Cordialmente doy la bienvenida a los peregrinos eslovacos, particularmente a quienes previenen de Bratislava, Nitra y Rožňava. Hermanos y hermanas, el domingo pasado en las basílicas papales de los santos apóstoles Pedro y Pablo se celebró la fiesta de la dedicación. La visita a estas antiguas iglesias profundice su amor a la iglesia fundada sobre los apóstoles. A todos mi bendición, alabado sea Jesucristo. Ahora los peregrinos de lengua italiana presentes en esta audiencia le ofrecen la expresión de sincera devoción y filial gratitud y lo acompañan con fervorosas oraciones al Señor por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Entre los grupos ya anunciados están presentes la Asociación Musical Giacomo Puccini. Ahí tenemos la Asociación Musical Giacomo Puccini. Estas son las notas de un himno muy tradicional en Italia que canta a Jesucristo, pan de vida. La Asociación Musical Giacomo Puccini, que presentaba sus honores al Santo Padre. Como conclusión de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín e igualmente, una vez terminado el canto, el Santo Padre dará su bendición apostólica que se extiende a todas las personas queridas, de manera especial a los niños, a los enfermos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Un llamado. El Santo Padre quiere hacer un llamado porque sigue con gran preocupación el deteriorarse de la violencia entre los israelianos y los palestinos en la Franja de Gaza. Junto a este recuerdo en la oración por las víctimas y por aquellos que sufren, siente el Santo Padre el deber de volver una vez más a reafirmar que el odio y la violencia no son la solución de los problemas. Además, animo a que las iniciativas y los esfuerzos de cuantos están buscando el obtener una tregua y promover la negociación los apoyo. Además, exhorto a las autoridades de ambas partes para adoptar decisiones valientes en favor de la paz y poner fin a un conflicto con repercusiones negativas en toda la región mediooriental que ha sido
que quiere la paz y la reconciliación y que ha sufrido muchos de estos desencuentros. Y un saludo para todos los peregrinos de lengua italiana. Particularmente a los fieles de las parroquias de San Juan Bosco en Altamura y San Miguel Arcángel en Bono, a los representantes de la clínica de la Universidad de los Estudios de Milán y a la Asociación Musical Giacomo Puccini de Cave. Gracias por la música. Saludo con afecto a los enfermos, a los nuevos esposos, a los jóvenes, especialmente a los alumnos de la Escuela Beata María Cristina Brando di Casoria. El próximo domingo, que es la última del tiempo ordinario, celebraremos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Queridos jóvenes, pongan a Jesús en el centro de su vida y reciban de Él la luz y el coraje para todas las opciones de cada día. Cristo, que ha hecho de la cruz su trono real, nos enseña a ustedes, queridos enfermos, a comprender el valor redentivo del sufrimiento vivido en unión con Él. A ustedes, queridos nuevos esposos, les deseo el poder reconocer la presencia del Señor en su camino matrimonial, para que de esta manera puedan participar en la construcción de su reino de amor y de paz. Hoy, memoria litúrgica de la presentación de la Santísima Virgen María en el templo, se celebra la jornada por los claustros. A las hermanas llamadas por el Señor a la vida contemplativa, deseo asegurarles una especial cercanía y de la entera comunidad eclesial. Renuevo al mismo tiempo la invitación a todos los cristianos para que no dejen de ayudar a los monasterios de clausura y puedan ayudarles con lo necesario espiritualmente y materialmente. Debemos mucho a estas personas que se consagran enteramente a la oración por la Iglesia y por el mundo. Una felicitación entonces a todas las hermanas de clausura que hoy celebran la jornada de la clausura, la jornada por las clausuras. Ahora vamos a cantar juntos el Padre Nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini, sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Recibamos la bendición del Santo Padre. Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amigos, amigas, televidentes del canal Cristovisión, de esta manera hemos participado de la audiencia general del Santo Padre desde el aula Pablo VI en el Vaticano, en las catequesis dirigidas con motivo del Año de la Fe. Ustedes continúen en la programación del canal Cristovisión.